Esta noche, entre muchas pretensiones, os ofrecemos realizar un viaje por una isla llena de tesoros y magia. Será una aventura realizada en primera persona, visitando y pisando los lugares donde nacen los misterios. Barrancos, montañas, apariciones y lugares de leyenda irán apareciendo ante nuestros oídos y nuestra imaginación hasta completar un viaje único y real. El destino, la isla de los tesoros. Descubre a nuestro lado de qué se trata. Esas son parte de nuestras intenciones esta noche. Un programa, ya vais a descubrir, muy viajero, que nos va a desvelar diferentes misterios. Redes sociales abiertas en contacto con vosotros en cualquier parte del mundo donde estéis. Y tras esa introducción, si ya estás preparado, nos vamos de viaje. Una isla llena de tesoros nos espera. A lo largo de los próximos minutos, queremos llevaros de viaje por una isla mágica, llena de secretos, tesoros, leyendas y enigmas. La visitamos hace unos meses y nos sorprendió su geografía, sus gentes, sus bosques únicos en el mundo y sus leyendas. Allí mismo grabamos varios capítulos de la historia que hoy queremos relataros. Si nos acompañas, será un periplo por barrancos, iglesias, montes, bosques, lugares de poder, llenos de una magia sin igual. Una aventura especial de la mano de un guía único. Su nombre, Carlos Pérez Simancas, y nos ponemos en sus manos para seguir sus pasos por la isla de los tesoros. Estamos en pleno corazón de esta isla de los tesoros que hemos venido a descubrir. Se siente el sonido de la lluvia, de un riachuelo que hay por ahí. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos, Carlos? Estamos en el Bosque del Cedro, en el corazón del Parque Nacional del Garajonay, en la isla de La Gomera. Yo te contaba mientras veníamos que he visto muchos lugares, muchos bosques en el mundo, pero pocas veces algo como esto. ¿Qué es este lugar? ¿Qué significa? Bien, ahora mismo estás sintiendo, oliendo y aspirando pues en un bosque jurásico. O sea, un bosque que vivió en la cuenca mediterránea hace 35 millones de años y que si alguien quisiera asomarse a un bosque tendría que hacerlo a través de fósiles en el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, en Madrid. Aquí lo tienes vivo. Estás viendo ahora mismo un parque jurásico hace botánico. 35 millones de años. Sí. La laurisilva se retira, solo queda en las islas atlánticas, desde Azores a Canarias, en algunos lugares de Cádiz, norte de Marruecos, Turquía, y si alguien quisiera ver un bosque, una jungla fría, templada, tendría que ir a China o a Perú, pero lo tiene aquí en pleno Canarias, en España, pues en la isla de La Gomera. Y cuéntame, ¿qué ocurrió para que esto se conservara cuando, si estaba en el resto de las islas, acabaron con ello? ¿Qué había aquí para que esto se conservara? Bien, hay un salto. La Gomera no fue una isla conquistada, fue sometida paulativamente, y en esos 200 años que más o menos se calcula entre la llegada de los europeos a la 150 años más o menos hasta la cristianización, que no conquista, hay un trasvase de mitología de los antiguos gomeros a las siguientes generaciones que nos llegan ahora. Y uno de ellos era la creencia de que aquí el bosque era un lugar sagrado, donde habitaban las deidades y los espíritus de los antepasados, y eso fue trasladándose como que aquí existía un lugar, que aquí era un lugar sagrado, y por eso se protegió pero de una manera innata, porque sabía que cuando aquí venían las cosas mal dadas, hambruna, sequía, el bosque era una fuente de riqueza. Habría agua, habría alimento y habría pues leña con que calentarse en los inviernos. Exactamente igual, algo parecido ocurrió con las costumbres gomeras. Parece que se han enraizado, se han conservado y son las más auténticas que existen en las islas y seguramente en Europa. Sí, el sincretismo entre la antigua religión de los gomeros y la religión cristiana todavía se nota en el folclore, se nota en las costumbres, en la gastronomía y en lugares como este en el que estamos. Mágico porque está lloviendo, pero no cae agua. No cae agua, porque la lluvia es horizontal, no es vertical.
Me lo explique, por favor. Vale. Los vientos alisios entran por el noreste, van subiendo por la ladera, y lo que hace es que capta, la laurisilva es como una red que capta esa humedad en el aire. Lo que estamos sintiendo, por eso arriba nos era más húmedo, en la parte alta donde se estaba concentrando ya el alisio, pero estamos abajo en el fondo del valle, y aquí la lluvia está de horizontal, no cae vertical, está pasando sobre nuestras cabezas. Sí, es curioso porque estamos aquí y sentimos esa humedad, pero no cae el agua. Estamos al lado de una ermita. Este es el corazón del parque de Garajonay. Sí, del parque de Garajonay. ¿Y esta ermita? Para esta ermita fue construida, como lo hice ahí, en el año 64 por Florencia Stephen, que fue una inglesa rica que vivió en Hermigua, en el norte. Una influencia, algún día contaré la historia de ella porque tiene para una novela. Pero este lugar fue cristianizado. Este lugar, al igual, hubo 3 lugares más en La Gomera que se les cristianiza, porque aquí existía una festividad, se celebraba una fiesta en torno a agosto, y era una fiesta que, como vemos en otros lugares, sobre todo en el norte de África, era una especie de ofrenda que hacías a la naturaleza, como digo, a las deidades que vivían aquí, para que el siguiente año de cosecha fuera un año bueno, que hubiera agua, que no hubieran plagas, y que aquí las cosechas fueran bien. Lo único que se hizo, se sacraliza el lugar, se pone una virgen una ermita, la Virgen de Lourdes, y se cristianiza esa fiesta. Un poco como para exorcizar las energías que aquí había, en las cuales se creía antes, y darles un tinte cristiano, católico. No, sino que aquí había una fiesta y simplemente se le pone un santo, nada más, no una virgen en este caso. Vale, me decías también que este era un lugar de brujas, de reunión de brujas. Ahora sí parece que nos estamos mojando, ¿eh? Sí. Nos ha oído la lluvia, empieza a caer de otra manera. Vale, te comento. Bueno, las brujas de La Gomera hay que hacer una categoría. Aquí se reunían más bien hechiceras. Lo que había en La Gomera era, y todavía sigue habiendo, son hechiceras. Gente que venía a hacer todo tipo de ungüentos y digamos pócimas mágicas para curar enfermedades o para mal de amores. Venían a lugares, como sabes bien, lo has tratado un montón de veces en tu programa, los calveros, los lugares en los bosques son lugares sagrados, ¿no? Son lugares donde se cree que habita o donde se concentran las energías de los bosques. La Gomera no iba a ser menos. Imagínate, estás ante un bosque milenario y hay ahora mismo un claro. Imagínate la luz del sol o la luz de la luna impactando aquí. Se creían que tenían poderes mágicos y por eso se subía, se reunía. ¿Por qué subían de noche? Porque con la cristianización, las mujeres aquí en La Gomera somos una sociedad matriarcal. Las mujeres tenían muchísimo poder. Las parteras, por ejemplo, eran jueces que impartían justicia, y eso le tocaba a las narices al estamento religioso en este caso, y las condenó a brujas, a llamarlas brujas a estas mujeres, a las parteras y a las curanderas, y por eso venían al atardecer sin que nadie lo viera, para ellas hacer sus pócimas o sus conjuros. Supongo que estando en un bosque tan puro como este, como decías, de 35 millones de años, estará lleno de, no sé si de elementales, de seres que lo guardan, que lo protegen, y de leyendas. Sí, yo he recogido seres negros, lo que llama el amigo Luis Javier Velasco los caballeros de sombrero, o sea, seres altos, sombras negras. Suelen aparecer siempre en la primera hora de la mañana y en torno a la madrugada. Seres blancos, muy pálidos, también lo has hablado en tu programa. Son figuras muy estilizadas. En muchos casos de La Gomera son mujeres. Desprenden una luminiscencia, y siempre que te aparecen es para algo malo, nunca va a ser para nada bueno. Siempre que te pasa una enfermedad, una muerte, un accidente, siempre te va a dar. Luego tenemos las señoras mayores, esas son las más tenebrosas. Son unas mujeres que van nunca se les ve el rostro, flotan, no se les ven los pies y aparecen y te dan un mensaje. También nunca el mensaje es bueno. Yo recogí un testimonio de un señor de Vallehermoso que él, siendo niño, se tropezó con una mujer, una de estas, y todo el camino y se le iba apareciendo, hasta que ya harto se le viró y le dijo: ¿qué quiere? Y le dijo: 2 iréis a la guerra, solo 1 vendrá. Su hermano murió en la guerra civil y él pudo regresar. O sea, nunca te dicen nada. Eso
Hoy todavía se cuentan pues a decenas, e incluso la Guardia Civil en algunas noches se ha tropezado con estas mujeres en un lugar inhóspito, en una carretera del monte, una mujer mayor a un paso lento, pero nunca se le ve los pies ni se le ve el rostro. Esta anocheciendo vamos a tener que marcharnos de este lugar antes de que salgan todos esos espíritus. Mientras hemos venido por la carretera, antes de marcharnos hemos visto, me contabas que había aras todavía, sí. Aras de sacrificio, todavía quedaba alguna. Sí, quedan varias en la isla, también quedan lo que se llaman cazoletas, que son excavaciones en la piedra, donde se hacía el tributo de la leche, ¿no? O de la sangre en algunos casos, para fecundar la tierra, ¿no? Para que la tierra devolviera los frutos. Hay aras de sacrificio. El incendio del 2012 fue una desgracia, pero si podíamos decir que fue algo bueno, fue que sacó a relucir muchos restos arqueológicos que habían en torno al parque, por lo que creemos que el bosque creció. En épocas nativas estaba muy atrás, se había sacado para leña, y hay muchas áreas de sacrificio siempre alrededor del monte. La ermita que tú estás viendo aquí es la única que está dentro y se construye en el siglo XX. Del resto, nunca en La Gomera, y eso es un tema a tener en cuenta. Yo no le he encontrado explicación. No se construyó ninguna iglesia dentro, ninguna ermita, siempre están todas alrededor del parque, al igual que las áreas de sacrificio. Solo hay una gran área de sacrificio que está en el Alto del Garajonay, pero no hay, o sea, está todo alrededor del parque. Y para terminar, cuando llegábamos aquí en San Sebastián de Gramondal, me contabas que había una serie de cruces y encima una montaña que se llamaba... Se llamaba el Mayal. Los Mayales son una especie de espíritus malignos, también femeninos. En el norte de África se les llama Mayat, y son mujeres muy blancas, con el pelo negro, se le cubre la cara, los pechos secos hasta atrás. Representan la esterilidad y mataban niños. Al igual que aquí en La Gomera, las brujas vampiras que atacaban a los niños que no habían sido bautizados. De hecho, cuenta Betancur Afonso que los niños que habían sido bautizados, la misma noche, por el olor al óleo sacro, las brujas eran atraídas por ese olor e iban a buscar a los niños porque de ahí obtenían su poder. San Sebastián tiene cuatro cruces que digamos que es como una especie de exorcismo para que el mal no entre, pero hay otros pueblos donde también hay cruces, como la de Chipude, una cruz donde hay que poner siempre un tributo, una flor o una piedra, para salvaguardarlo de los espíritus que puedan entrar, en este caso las brujas vampiras, como la llamaba Betancur Afonso. Seguimos nuestro viaje de descubrimiento por la isla de La Gomera con nuestro embajador Carlos Pérez. ¿Dónde estamos ahora? Qué lugar tan increíble, ¿no? ¿Es Machu Picchu esto? Parecido, esto es el Roque de Agando. Me meta un poquito para el viento. Vale. Esto es el Roque de Agando. Es un pitón geológico que sería la chimenea petrificado de un volcán, de un extinto volcán que había en la zona. Estamos al borde del barranco de Vinchijigua. ¿Cómo se siente el aire? Y lo que está sintiendo es el alisio dando duro, nos está envolviendo a la bruma, pero te traes aquí porque quiero que mires al fondo, ¿vale? Ves un color anaranjado, sí. El color naranja hasta los años 70 en La Gomera y en partes de Canarias, en algunas partes de La Gomera, era el color de los muertos. A esta hora del día se le llamaba el sol de los muertos, y era porque a esta hora se rezaba el Santo Rosario en memoria de todos los fallecidos. Hay tradiciones, por ejemplo, en la noche de Todos los Santos. Vamos a refugiarnos un poco allí para el viento. Sí. Vale. Hay una tradición de Todos los Santos en Gran Canaria, donde se toma un puñado de frutos secos, un chupito de anís y se toma una naranja china o una naranja. La explicación tiene que ver con este sol anaranjado. Según nos cuenta el compañero Fernando Hernández. Aquí estamos un poquito protegidos, sí. Como cuenta el amigo Fernando Hernández, en este momento del día el sol muere. Ha estado en Egipto. Uh-huh. El naranja también es el color de luto, porque Egipto, más o menos la cultura egipcia y digamos la antigua Canaria estarían emparentadas, ¿no?
Ese color naranja que estamos viendo, digamos que en este momento, cuando el sol muere, los dos mundos, el mundo nuestro y el mundo del más allá, se verían. El mundo del más allá para los antiguos canarios, sobre todo tinerfeños, o los gomeros, los guanches y los gomeros, veían, en este momento era cuando se podía ver el más allá. Era un mundo muy parecido a este, pero de color naranja. Por eso aquí se rezaba el Santo Rosario en este momento. Y antes te contaba, Noche de Todos los Santos, Gran Canaria, en algunas zonas de Tenerife y aquí en una zona de Tajeleche, en el noroeste de la isla. Puñado de frutos secos, la tierra en la mortaja, el trago de anís, ese paso dulce de la muerte, y la naranja, el más allá, llegar hacia el más allá. Eso era un ritual que se hacía todos los santos para, digamos, de una manera conmemorar ese paso de nuestros difuntos hacia el más allá. Te traes aquí, ya no solo por las impresionantes vistas, los cuatro roques franqueándonos, sino porque en lo alto de estos roques se encontraban aras de sacrificio. Y es más, aquí hay una cueva, se llama la cueva de la Tosca Lojirre, donde hay un agujero, donde entra el sol en el solsticio de invierno y va marcando, el sol va oscilando sobre unas letras, sobre unas grafías que están siendo traducidas ahora, y es un pacto sagrado entre dos tribus. Si nos asomáramos a ese óculo, lo que se vería sería el imponente Roque Agando. Aquí, esto era un lugar para los antiguos gomeros donde habitaban sus ancestros. Y esta bruma que estamos sintiendo, estas marcas, como llamaban los antiguos campesinos, los antiguos marineros, no eran otra cosa sino el alma de los difuntos que traían el bien más preciado, que es lo que está en el suelo, el agua. Seguimos nuestro viaje por la isla de La Gomera. Carlos, estamos ahora en el puerto. Ahí enfrente vemos Tenerife, las estrellas como se ven en este lugar, las playas que parece que están ahí tocando el mar. ¿Está enfadado el mar hoy o está normal? Este Atlántico ahora mismo está cambiando de corriente, de marea, y viene ahora lo que le llaman el mar del invierno, ¿vale? Viene ahora del suroeste y va a cambiar, pues ahora todo lo que es las mareas, va a traer más alimento, con lo que se va, digamos, a criar lo que es la sardina, las caballas, para de luego traer en primavera los atunes. Ayer cuando veníamos en barco desde Tenerife, vuelve el viento a soplar fuerte, dábamos una vuelta y yo había oído alguna vez que hay como un paso de ballenas por aquí, de cetáceos. Sí, justo entre La Gomera y Tenerife, más cerca de Tenerife, se encuentran varias de las mejores colonias, o junto al segundo lugar, junto con Hawái, donde más cetáceos viven, sobre todo laucifios y ballenas piloto, aunque pueden pasar cachalotes, orcas, también se han visto tiburón ballena también en su camino hacia el Caribe. Esto es una zona de tránsito, sobre todo por la gran profundidad que hay entre La Gomera y Tenerife, y así que, por ejemplo, el famoso kraken, el calamar gigante, pues también elija estas aguas para vivir. Hay quien decía que en esta fosa que hay entre la isla de Tenerife y la isla de La Gomera era un poco un punto, los que habían visto muchos ovnis en esta zona, un lugar donde ellos se resguardaban, esas luces extrañas, esos ovnis, como si hubiera una base extraterrestre. ¿Qué contáis aquí los gomeros de todo esto? Yo he recogido muchos testimonios de pescadores en épocas cuando todavía no había la luz eléctrica, todavía ni tampoco motores. Personas mayores que oían hablar a sus padres de los coches, ellos decían que eran coches, y cuando ya vinieron los coches, ¿no? Por debajo del agua eran luces muy rápidas, como Foo Fighters, por ejemplo, en el aire, pero en el agua, luces rojas, azules, remolinos de luces que se veían en torno a los barcos. Hay un caso de una familia de la familia Rodríguez, una familia muy conocida en mi pueblo, en Playa de Santiago. Su padre contaba que estando pescando en el Hierro, pescaban a vela latina, se llegaron a poner en 1 hora y media y decían que habían sido empujadas por una luz, por una luz. Entonces, en vela, o sea, eso era prácticamente, fue volar sobre el agua, ¿no? Y lo decían, que fue llegar por una luz, hablaban de esa luz.
luces y sobre todo también figuras negras que se ven en el mar, que sé que a ti te va a gustar esta anécdota, que recogió recogió tanto en las Azores como aquí en Canarias una especie de esferas negras que salían del mar que atacaban barcos. Aquello lo recogió un novelista francés llamado Julio Verne, y junto con la historia del Alecton, del calamar gigante que atacó que fue encontrado por un buque francés, todo eso lo unió en una novela genial llamada 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, pues esa historia de esferas, digamos de como si fueran figuras negras que aparecían en el mar de repente, que atacaban a barcos, fue recogido también aquí en la isla de La Gomera y en La Palma, y le llegó a Julio Verne. La isla de La Gomera también está íntimamente ligada con Colón, aunque no hemos hablado mucho en el programa que hicimos de él. De aquí sale Colón en uno de los viajes, ¿no? Se dejó llevar me contabas, por unos vientos que había. Colón sabemos que estuvo aquí en La Gomera previo, pero estuvo en torno, sabemos que estuvo en torno a 1484, 1486. Hay un libro que está desaparecido, hay quien dice que lo desaparecieron, un libro que fue firmado por Francisco Montes de Oca, era el cronista y historiador en la Universidad de La Laguna, en la que él recoge un romance, un pie de romance que es lo que se canta en el folclore de la isla de La Gomera, en el que el encuentro que tiene con el prenauta, como decía JJ Benítez, ese encuentro que se cita en la isla de Porto Santo, Madeira, fue aquí en La Gomera. Eso explicaría por qué Beatriz de Bobadilla, unos 8 años más tarde, ayudaría a Colón en esa empresa, porque pudo haber estado en las conversaciones, o sobre todo en esa confesión en la que le explicaban que a no sé cuántas jornadas se encontraría pues una tierra rica y una tierra nueva no descubierta. Y aquí, como decía, se dejaba llevar por los vientos alisios y cogía ya la autopista hacia América directamente como si nada, y que ya lo sabía, una especie de ruta secreta que ya tenían. Claro, aquí en La Gomera hay entre Tenerife y La Gomera hay un corredor llamado Juan Perín, un corredor de viento que suele aumentar en 2 millas o media milla según la época. Callejón del Diablo también se le conoce. Eso imposibilita que a vela, o era muy difícil llegar hasta Tenerife, pero sí muy fácil venir de Tenerife a La Gomera. Y es unos vientos que vienen siempre desde el noroeste. Son vientos que hacen un efecto pasillo de embudo por las islas, tanto de Tenerife como de La Gomera. Esos vientos los conocía Colón, y los conocía también Fernando Magallanes cuando llega a Tenerife, porque esos vientos los portugueses fueron los primeros que descubrieron, las voltas, esos vientos que lo cuenta magistralmente Carlos Canal en sus libros. Bueno, pues aquí en La Gomera están esas voltas, esos vientos que te hacen entrar en la corriente del Golfo, y esos vientos que te hacen salir de la corriente del Golfo cuando vienes desde América. Colón lo sabía, y lo único que tuvo que esperar aquí en La Gomera era el momento propicio de que esos vientos, como el que está soplando ahora, fueran propicios para empujarlo hacia la corriente del Golfo y con ello enviarlo hacia América. Hace un momento estábamos arriba en el corazón de esta isla, en ese parque de Garajonay, envueltos en una bruma y en un bosque increíble. Ahora estamos en la playa, sentimos el mar allá abajo. Se llama la playa de la Cueva esto, ¿por qué? La playa de la Cueva, sí. Justo encima de nosotros, a nuestras cabezas, está el Parador Nacional. Eso se le llama la Punta de la Horca. Bueno, te voy a contar una historia que tuvo lugar aquí, arriba. Aquí encima del Parador se le llama la Horca, como te comentaba. Y Pedro de Vera lo que hizo fue echar mano a todos los canarios cautivos que estaban en aquel momento trabajando como servidumbre, no como esclavos, sino sí como servidumbre, porque al ser bautizados no podían ser esclavos. Eso le cuesta, a Pedro de Vera le costó pues un juicio sumarísimo frente a los Reyes Católicos. Hay una carta en la que una carta bastante dura de Isabel la Católica, porque había incumplido sus órdenes, y de hecho a su nieto para ir a América tuvo que utilizar otro apellido que no el de Pedro de Vera, porque no podía ir a América, porque era un apellido maldito. Su nieto se llamaba Alvar Cabeza Núñez de Vaca. Pedro de Vera, como te comento, suben a 300 gomeros. Había ya en la horca y empalados más de 60 gomeros, según cuentan las crónicas,
y le toca el caso a uno ya bautizado llamado Pedro Aguachiche, un gomero, al cual se la ahorca, pero la cuerda se rompe porque por el peso de la horca. Pedro de Vera, que estaba allí, manda a tirarlo hacia el agua, en el mar. Se va a una chalupa a medio de la bahía de San Sebastián de la Gomera, amarran a Pedro Aguachiche y lo tiran al mar. Cuando todavía la chalupa no había llegado a tierra, según cuentan las crónicas, Pedro Aguachiche salía por la playa. Pedro de Vera, todavía ya furibundo, rabioso, vuelve otra vez a que lo tienen. No podían con él, No podían con él, lo vuelven a tirar, le amarran bien las cuerdas y vuelve a escaparse y llega nadando, jadeante, porque lo habían tirado todavía mucho más lejos, pero salió nadando y llegó nadando hasta la playa. Cuando fue ya por cuarta vez que lo querían matar, un fraile se le acerca y le pregunta cómo se había escapado, si eso era arte del diablo, y él decía que no, que había una dama, una señora que se le asomaba. Él atinó a decir Santa Catalina, que se le aparecía, o la Virgen, ¿no? Él decía más o menos así, y claro, empezaron los frailes a gritar milagro, 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 y Pedro de Vera se tuvo que ir rabioso porque no pudo matar a Pedro Aguachiche. Esa historia llegó a oídos de Beatriz Bobadilla, que en ese momento era la señora de la isla, y se la contó al que en el futuro sería su marido, que sería Fernández Lugo, conquistador de Tenerife, que lo puso a su servicio, y la historia de Pedro Aguachiche ya ahí se acaba. Pero fue un inmortal al cual se le quiso matar 3 veces y las 3 veces sobrevivió. ¿Y por qué se llama esta playa la playa de la Cueva? La playa de la Cueva se le llama por una cueva aquí grande que hay aquí detrás, donde está ahora el Club Náutico, pero esta cueva durante siglos, fue una cueva de ese tráfico o de esa comunicación con América clandestina. Aquí, después de la guerra civil, muchos represaliados huyeron hacia América. Sobre todo de aquí partió un barco que llegó a Valleran Rey, y de ahí se lanzó hacia América, un barco que tiene una historia tremenda. Habían el 90% eran gomeros, el resto eran palmeros. Un barco que se desarbola por una tormenta, no hay capitán, solo hay un señor que tenía algunas nociones de marinería. Tienen que racionar la poca agua que hay y consiguen llegar hasta Curazao, y de Curazao les dan la derrota para llegar al puerto Vallarta, Venezuela. Fue tanta la historia, porque de Aruba, fue tanto la historia que en Aruba, que saltó a Latinoamérica, y cuando llegó estaba la policía de inmigración venezolana para lo que nos suena ahora, ¿no? La policía para apresar a estos canarios que iban a entrar de manera ilegal. Fue tanto la gente que se agolpó para ver a aquella gente que no pudieron apresar a ninguno, porque huyeron. Bueno, apresaron a algunos, pero la mayoría se escapa, ¿no? Entre el gentío. Bueno, pues salieron de aquí, de esta playa, de la playa de la Cueva. Una playa que también sirvió para el extraperlo, para el comercio ilegal de objetos que había, sobre todo cornamentas de ciervo que hubo aquí, la seda, como te había dicho, y un colorante que llamaba la horchilla. La horchilla fue algo era tan valioso que valía su precio en oro, y se vendía en las cortes para crear el color dorado de los cuadros. ¿Sale de la tunera o...? No, es un líquen que nace en los riscos, pero detrás de eso tenía una trágica historia. Para poder recolectarlos tenían que enviar a niños en cuerdas de cáñamo, porque eran los que menos pesaban, y llegaron, eso me lo contaba Tanagua Hernández, que hizo una investigación en el archivo parroquial de Vallehermoso, que es la más antigua de La Gomera, y era una historia brutal. Había un año en el que morían hasta 40 niños porque despeñados, ¿no? Se recogía en el acta una frase terrible, que era: solo se pudieron recoger los despojos. Estamos de viaje en esa isla mágica que descubrimos hace algún tiempo y escuchando sonidos allí en vivo. Todavía nos queda mucho por descubrir, mucho por analizar. Seguimos con nuestro viaje, seguimos con nuestro guía.
¿Dónde estamos, Carlos? Ahora, Igualadero, me dices que es el territorio del Irguán. Sí. Estamos en el mirador de Igualero, justo al pie del monumento al Silvo Gomero. Esta es una tierra donde la gente evitaba cruzar, ¿vale? Habían desapariciones extrañas, aunque las desapariciones se creen que eran mucho más terrenales que algo más sobrenatural. Pero se decía que en este lugar, justo en este lugar donde nos encontramos, donde está aquí la ermita San Francisco, aquí habitaba algo que por las noches se llevaba a la gente. Hay una historia aquí en el pueblito aquí al lado de Imada. Estamos en Igualero, que es el pueblo más alto de La Gomera. Contaban en Imada que la gente, los hombres sobre todo, aquí en este lugar, en este raso, eran engatusados por jóvenes damas, por brujas, las cuales los tenían toda la noche haciendo trabajos de todo tipo, manuales, cargando leña o trabajos sexuales. Pero lo importante es lo que está aquí enfrente. Justo enfrente tienes a la fortaleza Yipude, un volcán en plancha, esa lava viscosa que se queda arriba, y todo lo alto, hasta no hace mucho, existían todo tipo de ceremonias para hacer exorcismo. Nos cuenta Salazar, un cura de Hermigua, que hace un inventario parroquial, un inventario para el arzobispo de Sevilla, en el año 1789, cómo arriba, en lo alto, curas católicos hacían exorcismo todavía utilizando las tradiciones de los antiguos gomeros. Eran descendientes de Gomero, curas descendientes de Gomero, que hacían llamamientos a la lluvia con emitiendo nubes negras. La parte de abajo estaría la cueva de San Blas, una cueva que el día después del día de la Candelaria el sol impacta dentro, y había todo tipo de tradiciones. Se cree que si en esa cueva, ¿vale?, en ese momento está justo en el momento en el que el rayo entra en la cueva, puede ser transportado a San Borondón. En esta zona, desde Alajeró hasta La Saya, es el lugar de Canarias donde más avistamientos de San Borondón, o la isla La Manteca, esa isla de las tierras frescas que en años de penuria se aparecían por aquí. Y sigo el camino, mucho más abajo tienes la ermita erigida al doctor José Gregorio, venezolano, que es el lugar donde aparecía la luz de la Vega abajo. Esto es una tierra de brujas, de iguanes, de luces, y sigue siendo una tierra mágica, una tierra en la cual aventurarse de noche por estos parajes te puedes llevar alguna sorpresa. Como que aparezca ese extraño ser del Irguán. Y veo que hay una ermita en este lugar para cristianizar, quizá para quitar el poder pagano que tenían esta zona. Sí, La Gomera tiene una particularidad que no la tienen el resto de las islas, y es que ha habido lugares que se han cristianizado en pleno siglo XX. El Cristo en San Sebastián, el Machal, esos demonios que habitaban arriba, atraídos por los cuervos, la montaña de Tagaragunche o San Isidro en Alajeró, donde se sacrificaban animales. Aquí, donde estamos ahora mismo, para mitigar ese poder maligno, y un poquito más allá, no se ve, estaría la ermita de Guadalupe en Guará. En Guará existía otra festividad. La gente se reunía ahí a finales del verano para alentar, para llamar a las buenas cosechas. También se dirige ahí la patrona La Gomera. Y es más, si cogiéramos un mapa celeste de las estrellas el día 21 de diciembre y lo pusiéramos sobre un mapa en La Gomera, verías que Guadalupe, Las Nieves, Chipude, Guará y la Virgen de los Santos Reyes corresponden a constelaciones que están en el cielo. Seguimos viaje de descubrimiento de la isla de los tesoros aquí en La Gomera. ¿Qué es este lugar donde estamos? Bueno, este lugar se llama la Fortaleza Yipude porque aquí tuvo un encuentro en 1414, una batalla entre los portugueses y los gomeros, liderados por Amalauige. Los portugueses se refugian, asediados por los gomeros. Hay una firma de un tratado en el que hay una especie de colaboración, de amistad. Los portugueses se retiran y se cuenta la leyenda, porque estamos justo en el lugar donde empieza el territorio de la luz de la Vega abajo. Esta zona por aquí se le llama la zona de los hachones. Hachones son antorchas,
porque la gente veía procesiones espectrales. Hay una reminiscencia de tradición gallega que nos viene a través de la galaico-portuguesa sobre el tema de la Santa Compaña. Pues aquí también existe. Pasa que estas eran almas en pena, almas que estaban buscando misa. Y por eso cerca de aquí estaba la ermita de Candelaria, y los ayones también hay quien dice que era para esas almas en pena se colocaban una serie de velas a lo largo o de antorchas para iluminar el alma de esa gente. Por debajo, esto es un lugar mágico, por debajo está la cueva San Marandán, que nos entronca con la historia de San Borondón. Si tú el día 24 de junio, en la noche de la víspera de San Juan, estás ahí, digamos, eres absorbido por la cueva y te lleva hasta San Borondón. Hay cuevas encantadas a lo largo de La Gomera, cuevas que te conectan con otros universos paralelos. Y aquí de arriba, justo aquí en la fortaleza Yipude, estamos viendo, hay una cueva que se llama la Cueva de San Blas, una cueva que tiene el día 3 de febrero, día de San Blas, el día 2 de febrero, día de la Candelaria, el sol entra en esa cueva y puedes ver, impacta también Canopo. Canopo era la deidad, la madre del universo. Una estrella también, ¿no? Sí, la estrella. Eso nos emparenta, pues, con nuestros parientes muy lejanos, que serían los egipcios. Saben que también ellos tienen, con Canopo también tienen ellos, marcan su calendario, ¿no? Las crecidas del Nilo. Pues para los antiguos gomeros, Canopo marcaba el comienzo de las cosechas, y una cosa que es muy muy fundamental en una isla pastoril era la mudada, salir en invierno bajar hacia la costa, y en invierno subir en verano subir hacia la cumbre buscando pasto. Eso lo marcaba esta estrella. Y también dice que si estás ahí ese día y el primer rayo te impacta, vas hacia San Borondón. Desde aquí vemos la isla de La Palma para allí y el Hierro ahí. Una isla absolutamente mágica. Te sigo dando las gracias por enseñarnos todo ello. Para terminar, hay una iglesia, hay una cruz arriba de la montaña, sí, un poco para cristianizar y quitar todo el poder y la influencia de esos aborígenes, de esos antiguos gomeros, que parece ser que sabían mucho más de lo que nos han contado. Exactamente, y aparte, siglos después, todavía hay testimonios, como te había contado antes, de exorcismos que realizaban los propios sacerdotes católicos. Seguían todavía quemando hogueras de humos densos para acabar con sequías, acabar con plagas, y sobre todo, para lo que siempre te he dicho, esa bruma cargada de humedad que es el agua. En 2012 hubo un incendio feroz en La Gomera, y la gente salió otra vez al monte, salió otra vez a pedir plegarias, y la naturaleza, La Gomera, nos volvió a enviar esa bruma que enfrió el monte y salvó a La Gomera de la destrucción. El viento comienza a venir. Vamos a ver si vemos la luz. Vamos. San Sebastián de La Gomera, el principio y el final de nuestro viaje. Estamos en la iglesia de la Asunción. Sí. Una iglesia llena de misterios o de cosas secretas que están ahí escondidas. Claro, esto es una iglesia bastante ecléptica. Yo, al igual que la isla, yo la llamo la iglesia de los tesoros, porque cuando vengo con gente, con grupos, hago que la gente entre, observe, y a los 5 o 10 minutos lo saco y vuelvo a entrar yo y les voy explicando. Tenemos a nuestra derecha un cuadro santo, el cuadro de San Ramón Nonato, que en el año 1771 empieza a exudar en una epidemia de tuberculosis. Empieza de la peste, luego en la tuberculosis, en 2 ocasiones exuda. La gente venía a mojar. ¿Qué soltaba? ¿Agua, sangre? Sí, era como una especie de rocío, ¿no? De sereno, como se le llama aquí, y la gente cogía un trocito de algodón, lo mojaban y lo frotaban en el pecho de los enfermos y se curaban. Fue tanto la gente que fue a casa de aquel capitán, de José Dávila, capitán de las milicias, que se tuvo que traer aquí a la iglesia. Luego tenemos al lado está la Puerta del Perdón, llamado así porque cuando matan al conde de La Gomera, a Hernán Peraza, Pedro de Vera, lo contaba el otro día, que ahorca a 300 gomeros.
A esos 300 gomeros los apresan en la iglesia porque había que dar una misa. Aquel que no fuera a la misa sería considerado culpable. Vinieron muchos gomeros a la iglesia y según estaban sentados, fueron sacados a la fuerza por esa puerta y llevados hasta la horca. Luego tenemos una Virgen de la Salud que estaba tapiada. Una Virgen que fue cambiada por azúcar cuando la gomera estaba produciendo azúcar. Sabes que los pueblos, el azúcar se vendía muy bien en los mercados de Flandes, en Holanda, y fue cambiado. Pero lo más importante es que esta Virgen es una Virgen negra, una Virgen gótica, que sale de La Rochelle. La Rochelle, templarios. Claro, una Virgen negra. Y estaba en un lugar. Juan Carlos Hernández, el arqueólogo conservador aquí de la isla, te habló de hará sacrificio alrededor de las nieves. Pues estaba ahí en las nieves, en una de las primeras ermitas que se construye en Canarias y en La Gomera, en un lugar muy, muy, muy sagrado para los antiguos gomeros. Pues ahí estaba tapiada porque un sacerdote, según cuentan, en un caso de idolatría lo esconde para que no fueran más adoradas, o la otra historia es que cuando se echa el poder del conde para que no fuera mal vendida. Luego tenemos un retablo de Luján Pérez. Luján Pérez era masón. Fíjate, Miguel, el triángulo, el pelícano, una pirámide encima de la cúpula, que es una cúpula muy parecida a la de San Pedro en Roma. ¿Era como hay signos masónicos dentro de una iglesia? Sí. ¿Cómo? Pregunto. Porque quien lo hace era masón. Pertenecía a la logia, a la francmasonería de Las Palmas. El rito escocés estaba en Tenerife, la francmasonería en Las Palmas, y este Luján Pérez era muy masón. Hay estrellas de 8 puntas, nudos gordianos. Pues ahí, en ese templete, encima de la cúpula de San Pedro, está un pensador de Rodin. Y significa la fe, la razón por encima de la fe. Como en símbolo cristiano estaría la muerte de Cristo, ese tránsito a la espera de la muerte, de la resurrección, y la resurrección a través de un pelícano grado 33 en la masonería. Todo un montón de mensajes secretos para quien sabe entender, ¿verdad? Sí. Está claro que esta iglesia habría que entrar con ojos de iniciado. Los nudos que estamos viendo, los nudos marineros que estamos viendo en las columnas, ¿vale? Eso también son mensajes que nos están contando que estamos en un lugar con cierto poder y sobre todo con ciertos mensajes. A la izquierda tenemos el retablo del Pilar. Todo ese conjunto tiene que ver con el mural que tiene. Es un mural que es el único mural militar que hay en Canarias dentro de una iglesia y uno de los pocos que hay en toda España. Habla del ataque de Witham de 1743. En el Museo Arqueológico pudiste tocar las balas que fueron disparadas contra la villa de San Sebastián de la Gomera. Bueno, pues Diego Bueno, que está en una esquina de uno de los cuadros, el defensor de la Gomera, sabía de la importancia de salvar la isla ante ese ataque y construye todo un retablo con los corpus de Aroca. Pero es más, en ese retablo, en una de las esquinas, hay una maldición. Aquí se hizo una antigua ceremonia llamada el anatema, que es para expulsar a alguien de la iglesia del mundo de Dios, para dejarlo a los pies de Satanás. Bueno, pues aquí se realizó contra los hocicos del diablo, que así se le llamaban a los ingleses. Luego tienes por aquí un cuadro de María Magdalena. María Magdalena en un templo católico, en el que está aconsejado por el arcángel. Allí hay también masones, allí hay también algunos símbolos ocultistas, ¿no? Nos están hablando de eso, ¿no? De lo que se esconde detrás, ¿no? Si nos fijáramos, María Magdalena parece que está embarazada. En el cuadro habría que mirarlo bien, hay que mirarlo desde un ángulo. Luego tenemos aquí una Santa Teresa, que es la primera obra que nos viene desde Cuba, la primera obra que viene de Cuba, hecha, realizada en Cuba y exportada a Canarias, esa que está aquí. Y también hay varios cuadros que vienen de la escuela de Andalucía, de Zurbarán. Y dentro estaría otro cuadro, está escondido, está guardado.
Hay quien dice que durante muchos años alguien muy poderoso quiso apropiarse de ese cuadro. Hay quien dice que el cuadro se quiso llevar al obispado porque un obispo lo reclamó. Ese cuadro fue pintado muy rápido por un niño que se estaba muriendo en La Gomera. El padre manda a pintar ese cuadro y durante toda una noche ese cuadro se pone encima del cadáver incorrupto de Sor María Antonino, una monjita muy carismática del norte de Tenerife que muere y se queda incorrupta. Ese cuadro se trae a La Gomera, se posa sobre el niño durante toda la noche y el niño sana milagrosamente. El cuerpo de Sor María de Antonino desaparece. Hay quien dice que no está contento con que al no poder coger el cuadro se llevó el cuerpo. Qué curioso, la iglesia de los tesoros la llamas, ¿verdad? Sí, hay muchísimo más. Están enterrados los condes de La Gomera, Guillén Peraza, el que muere en La Palma intentando conquistarla, Juan Rejón, el fundador de Las Palmas, está enterrado aquí. Y no olvidemos, en este templo rezó Colón, Cortés, Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, todo aquel que Ponce de León, todo aquel Juan Sebastián Elcano. Una última pincelada. Juan Sebastián Elcano en la expedición de Loaiza, sentado aquí con Carlos Canales, le dije algo que Carlos Canales no sabía, y eso me enorgullece porque le pude decir algo a Carlos Canales. Bueno, sentado aquí en esta misma iglesia, Juan Sebastián Elcano hizo jurar ante Dios que lo que iban a ver no lo podían decir. Desplegó el mapa del paso de Magallanes, de cómo tenían que pasar aquel paso, y fue aquí en La Gomera. La expedición de Loaiza, con aquella San Lesme que supuestamente descubre la Antártida y llega hasta Australia, pero bueno, aquel que fue un desastre. Iban gomeros en esa expedición, y ahí fue aquí donde Juan Sebastián Elcano les enseña aquel secreto. Déjame que echemos un rezo antes de marcharnos, y te doy las gracias, te lo decía en ese primer programa que hicimos allí en La Gomera. Gracias por habernos servido para abrirnos las puertas, enseñarnos, ser el mejor embajador, dar claves, dar un montón de datos históricos. Forma de contacto contigo, si tienes. Sí, en Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, y también a través de la www.perezsimancas.es. Gracias, espero seguir viéndote y viajando contigo. Yo también lo deseo.